¿Qué pensarías si te dijera que un granjero de 61 años humilló a los mejores corredores del mundo? Esta es la increíble historia de Cliff Young. Los oficiales de carrera de la ultramaratón Sydney Melbourne no daban crédito cuando Cliff Young apareció en los momentos previos a la prueba para inscribirse. Ante ellos tenían a un hombre al que le faltaban los dientes delanteros, vestido con ropa de trabajo y botas de lluvia. Y con 61 años. Dudaron mucho en darle la autorización. Cuando le preguntaron a Cliff por su experiencia en carreras de larga distancia, él respondió que había llegado a correr 2 o 3 días detrás de las ovejas. Además, se había olvidado de comprar comida y bebida para la carrera. Los otros corredores eran profesionales experimentados que no llegaban a la treintena, contaban con la ayuda de entrenadores y expertos en medicina deportiva y tenían patrocinadores como Nike y Adidas. Finalmente, Cliff fue autorizado para participar. Cuando se dio la salida, hubo risas entre el público al ver la forma de correr de Cliff. Los de la organización pensaban que no tardaría mucho en abandonar. Él no se dejó intimidar y decidió seguir adelante con su peculiar estilo de carrera. Corría con una zancada corta y constante, a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora. A pesar de que su técnica era extraña, no bajaba el ritmo. En el primer control horario, era el último clasificado, varias horas por detrás de sus rivales. El segundo día había recortado significativamente la diferencia. Cliff seguía corriendo sin parar, sin tomarse un descanso. Mientras que los otros corredores se detenían a dormir, en las carreras de este tipo la estrategia suele ser correr durante 18 horas y dormir 6, Cliff seguía corriendo día y noche. Sin preocuparse por la lluvia o la oscuridad. A medida que avanzaba la carrera, fue superando a algunos de sus rivales. Esa afirmación de correr detrás de las ovejas escondía una historia de pura supervivencia. Cliff había crecido en una enorme granja familiar de más de 2.000 acres en Beach Forest. Al ser una familia muy humilde, durante su juventud no podían permitirse comprar caballos ni vehículos todoterreno. Así que, cada vez que se acercaba una fuerte tormenta, a Cliff no le quedaba más remedio que salir a pie para reunir a más de 2.000 ovejas. Además, Cliff era un vegetariano estricto. Creía firmemente que su dieta a base de frutas, verduras y cereales era el secreto de su inagotable energía. Mientras los atletas de élite consumían geles energéticos y suplementos calculados al milímetro, el motor de Cliff funcionaba con la comida más humilde. Los medios de comunicación empezaron a hacerle seguimiento a la carrera, convirtiéndose en el centro de atención. Miles de australianos comenzaron a seguir su progreso, y la noticia se extendió a nivel internacional. El competidor más joven de la carrera, John Connellan, que tenía serios problemas físicos, le dijo a un periodista: "No puedo creer que un hombre de 61 años nos esté haciendo trizas a todos". 5 días, 15 horas y 4 minutos después, Cliff Young llegó a la meta en primera posición. 2 horas antes que el segundo clasificado. Casi 2 días por debajo del anterior récord. Decidió repartir el premio, $10,000 australianos, con el resto de los corredores. Les dijo que él estaba acostumbrado a vivir con $2,000 al año. En la granja, con su madre, no necesitaba grandes lujos. Enterado el dueño de los centros comerciales que patrocinaban la carrera de la generosidad de Young, desembolsó otro tanto y se lo entregó a él para que lo guardara. Ese día, le acomodaron un catre en el mismo centro comercial, durmió 5 horas y comió varios platos de huevos. La victoria de Cliff en la ultramaratón de Sydney Melbourne fue una noticia sonada en Australia, y su técnica de carrera y estilo de vida se convirtieron en el tema de conversación de todo el país. Su andar, conocido como el Cliff Young Shuffle, economiza en el braceo y en la amplitud de la zancada. Lento, pero cadencioso. Ideal para el pastoreo. Lo que comenzó como motivo de burla en la línea de salida, terminó reescribiendo los manuales de atletismo.
Los expertos analizaron su peculiar forma de correr y descubrieron que el Cliff Young Shuffle era, de hecho, una genialidad aerodinámica. Al no despegar apenas los pies del suelo y no balancear los brazos, Cliff gastaba muchísima menos energía y reducía drásticamente el impacto en sus articulaciones. Cliff se convirtió en un héroe nacional, y se le ofrecieron numerosos premios y reconocimientos. Su espíritu solidario nunca se apagó. Años más tarde, con 75 años de edad, se embarcó en su misión más ambiciosa, intentar correr alrededor de toda la costa de Australia con el objetivo de recaudar fondos para niños sin hogar. Logró recorrer la increíble cifra de 6.520 kilómetros, y solo se detuvo porque el único miembro de su equipo de apoyo cayó gravemente enfermo. Cliff Young falleció el 2 de noviembre de 2003, a la edad de 81 años, víctima de un cáncer. El memorial que lo recuerda muestra una escultura en piedra de una bota de hule, como las que él usaba. Dedicado a la memoria de Cliff Young, granjero de papas y atleta de Beach Forest. Si te ha gustado el video, y quieres apoyar el canal, te agradecería que te suscribieras y le dieras al like.